Muy buenas tardes, los saluda su amigo Mauricio Pérez, periodista católico, en esta emisión especial, una emisión que tiene el propósito de hacer un análisis de un documento que está teniendo resonancia, por supuesto, no solamente en la iglesia, sino también en la prensa secular. Se trata del reporte McCarrick, un documento que ha emitido la Santa Sede este 10 de noviembre, apenas esta semana. Un documento en el que comparte o informa sobre toda la investigación que se ha conducido acerca de este caso tan vergonzoso, tan doloroso, tan sorprendente para la Iglesia Católica, un caso que por un lado nos duele, por otro nos avergüenza, por otro nos irrita, pero también nos deja mucha reflexión y ojalá, lo más importante, que para las autoridades correspondientes, tanto en la Santa Sede como en las conferencias episcopales, pues sea esto ocasión de una toma de acciones que impidan que situaciones como esta puedan suceder nuevamente en algún momento, porque realmente resulta increíble que alguien llegue al sacerdocio, primero que nada, alguien que es un hombre que realmente pues es un depravado sexual y que no solamente sea sacerdote, sino que llegue a ser obispo y que llegue a ser arzobispo de una de las arquidiócesis más importantes de Estados Unidos, como es la de Washington, D.C., y que incluso llegue a ser cardenal y que además de todo logre permanecer vigente a lo largo de tres pontificados, bueno, de dos pontificados completos y parte de un tercero hasta que finalmente sucede algo que echa todo abajo para él. Se trata de el ex cardenal Theodore McCarrick, un hombre nacido en 1930, ya tiene 90 años de edad, un hombre con un trabajo pastoral muy arduo, muy intenso, con cualidades realmente muy buenas para la dirección pastoral, por un lado, además de que era un hombre muy habilidoso para las cuestiones de la diplomacia, lo que lo llevó a tener funciones importantes en algunas mediaciones entre conflictos. Pensemos en Medio Oriente, hay ocasiones en que McCarrick colaboró no solamente con labores de la iglesia, sino incluso con la Secretaría de Estado de Estados Unidos, debido a sus habilidades diplomáticas. Lógicamente que también era una persona carismática, era una persona muy inteligente, muy trabajadora, y cuando se mezcla todo esto, eh, pues también no es de extrañarnos que era un hombre que tenía muchas cualidades para la recaudación de fondos, fondos para obras buenas, y que llegó a trabajar incluso directamente con Juan Pablo II en diferentes ocasiones, a ganarse lógicamente su confianza, pero que por detrás tenía una vida que dejaba mucho que desear y que estaba haciendo mucho daño a muchas personas y que hizo mucho daño a muchas personas. ¿Y cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es posible que cuando Juan Pablo II estaba considerando entre diferentes candidatos quién sería el más apto para ser el arzobispo de la arquidiócesis de Washington, le llegan las primeras acusaciones de McCarrick, duda sobre colocarlo o no en ese puesto, pero finalmente decide aún así colocarlo en ese puesto como arzobispo de Washington, D.C.? Y después de eso lo crea cardenal y perdura McCarrick con su doble vida durante el pontificado de Juan Pablo II. Viene después el Papa Benedicto XVI y logra él mantenerse. Llega después el turno del Papa Francisco, ya a esas alturas es una persona muy mayor, Theodore McCarrick. Su actividad disminuye en consecuencia, por lo que vuela muy bajo en el radar del Papa Francisco. Además, pues tampoco se le reporta mucho al Papa Francisco acerca de McCarrick. El Papa Francisco
incluso hablando con el Papa emérito, pues al principio lógicamente debieron tener una conversación sobre muchos temas importantes de los cuales debía tener conocimiento el Papa Francisco al iniciar su pontificado, pero en sus entrevistas con el Papa emérito Benedicto XVI, nunca le comentó nada de McCarrick. Entonces, pues realmente no era un tema relevante McCarrick para el Papa Francisco hasta que finalmente la Arquidiócesis de Nueva York recibe una acusación en la que por primera vez, por lo visto, se acusa a McCarrick de haber abusado de un menor de edad. Se le hace saber al Papa Francisco y bueno, todo termina en que el Papa Francisco le pide que se retire. O sea, es una manera de decir renuncia tú, porque pues es una manera elegante de yo te corro, ¿verdad? Lo quitó del Colegio de los Cardenales. Se realizó un proceso canónico para investigar a McCarrick. Finalmente se le declaró culpable y fue expulsado de la vida clerical. Fue reducido al estado laical. ¿Cómo pudo suceder todo esto? ¿Cómo pudo suceder todo esto? Y es por lo que este reporte resulta importante, porque ahí podemos ver el resultado de toda la investigación que se hizo y se nos cuentan también las omisiones que se llegaron a cometer que últimamente contribuyeron a que los papas tomaran las decisiones que tomaran. Lógicamente ninguno de los tres papas y ni siquiera un cuarto papa que hay en escena también, que fue Pablo VI. En tiempos de Pablo VI no había acusaciones, al menos no hasta la Santa Sede, pero es evidente que ninguno de los tres papas lo retuvo, ni por negligencia teniendo certeza de quién era McCarrick, ni tampoco por solaparlo, mucho menos por encubrirlo. Más bien, sucedieron diferentes cuestiones, omisiones, que influyeron en las decisiones de los diferentes pontífices involucrados. De manera que me gustaría leer para ti el reporte. Es sumamente extenso, sumamente extenso. Salió publicado, como te digo, el 10 de noviembre. De inmediato me di a la tarea de leerlo. Estaba publicado originalmente en italiano, 447 páginas me parece, una cosa realmente gigantesca. Es un documento que habla de toda la vida de McCarrick desde que está en el seminario, en fin, muchos detalles. Es un documento largo. Si quieres, búscalo. La verdad, personalmente no he encontrado una versión en español. Está disponible a estas alturas hasta donde encontré en italiano y en inglés. Yo hice una traducción del italiano para poder compartir contigo hoy. No voy a leerte, por supuesto, el documento completo porque es extensísimo, pero lo que sí quiero leerte completo es el resumen ejecutivo, que aún así es extenso, pero es muy detallado y que yo creo que el resumen ejecutivo muestra un cuadro lo suficientemente completo para comprender qué fue lo que pasó. Ya para entrar en detalles, al que le interese podrá buscar el documento y leerlo personalmente, ¿verdad? Pues bien, tengo aquí la traducción y voy a proceder a compartirla contigo. Como te digo, se trata de la traducción del resumen ejecutivo que contiene este mismo documento, que se llama Reporte sobre el conocimiento institucional de la Santa Sede y la toma de decisiones en relación con el ex cardenal Theodore Edgar McCarrick de 1930 a 2017. Este documento fue presentado por el cardenal Parolin, que es el secretario de Estado, y su resumen ejecutivo dice lo siguiente. Esta sección resume los hechos clave y la toma de decisiones al respecto del ex cardenal McCarrick, desde su elevación al episcopado hasta la acusación de 2017 de que había abusado sexualmente de un menor a principios de los años 1970. 1. Conocimiento y toma de decisiones relacionadas a McCarrick durante el pontificado de Pablo VI. Tras un exhaustivo análisis de los antecedentes de McCarrick, el Papa Pablo VI nombró a Monseñor Theodore McCarrick obispo auxiliar de Nueva York en 1977. La mayoría de los informantes consultados durante el proceso de nominación recomendaron con vigor a McCarrick para la elevación al episcopado. Ninguno reportó
haber sido testigo o haber escuchado que McCarrick se involucrara en alguna conducta inapropiada, ni con adultos ni con menores. Entonces, ante esto, el Papa Pablo VI lo nombra obispo auxiliar de Nueva York, 1977. 2. Conocimiento y toma de decisiones relacionadas a McCarrick durante el pontificado de Juan Pablo II. Inciso A. Nombramientos en Metuchen y Newark. El Papa Juan Pablo II nombró a McCarrick obispo de Metuchen en 1981 y arzobispo de Newark en 1986. Esto es en Nueva Jersey. Las decisiones para nombrar a McCarrick fueron basadas en sus antecedentes, capacidades y logros. Durante el proceso de nombramiento, McCarrick era ampliamente reconocido como un obispo pastoral, inteligente y celoso, y no surgió ninguna información creíble que sugiriera que había tenido faltas en su conducta. En Metuchen y Newark, McCarrick era reconocido como un gran trabajador, activo en la conferencia episcopal y en los foros nacional e internacional. También llegó a ser reconocido y apreciado como un efectivo recaudador de fondos, tanto a nivel diocesano como para la Santa Sede. Inciso B. Nombramiento en Washington. El arzobispo McCarrick fue nombrado a Washington a finales del año 2000 y creado cardenal a principios de 2001. La evidencia muestra que el Papa Juan Pablo II tomó personalmente la decisión de nombrar a McCarrick y lo hizo tras recibir el consejo de varios asesores confiables en ambos lados del Atlántico, es decir, en Estados Unidos y en Europa. Al momento de su nombramiento en Washington, las acusaciones en contra de McCarrick se agrupaban en general en 4 categorías. 1. Un testigo, denominado en el reporte Sacerdote 1 para salvaguardar su identidad, que perteneció a la diócesis de Metuchen, aseguró haber observado la conducta sexual de McCarrick con otro sacerdote en junio de 1987. Y McCarrick intentó tener actividad sexual con el mismo sacerdote 1 más adelante ese verano. 2. Una serie de cartas anónimas enviadas a la Conferencia Nacional de Obispos Católicos, al Nuncio Apostólico y a varios cardenales en Estados Unidos en 1992 y 1993, acusando a McCarrick de pedofilia con sus sobrinos. Sobrinos entre comillas, no se trata de sobrinos, los hijos de sus hermanos, se trata de jóvenes y de jovencitos, incluso de niños quizás, que estaban de cerca con él en diferentes trabajos pastorales y que lo conocían como el tío Theo, ¿no? O como el tío Ted por Theodore. Entonces se trata de estos sobrinos, no de los hijos de sus hermanos, pero aún así, acusando a McCarrick de pedofilia con sus sobrinos. 3. McCarrick era conocido por compartir la cama con jóvenes adultos varones en la residencia episcopal en Metuchen y Newark. Y 4. Se sabía que McCarrick había compartido el lecho con seminaristas adultos en una casa en la playa en la costa de Nueva Jersey. Estas acusaciones fueron resumidas en una carta del cardenal O'Connor, arzobispo de Nueva York, fechada el 28 de octubre de 1999 y dirigida al nuncio apostólico, y fueron compartidas con el Papa Juan Pablo II poco después. La información acerca de la conducta de McCarrick condujo a la conclusión de que sería imprudente transferirlo de Newark a otra sede en 3 ocasiones, siendo estas Chicago en 1997, Nueva York en 1999 y 2000, y al principio Washington en julio de 2000. No obstante, al parecer, el Papa Juan Pablo II cambió su decisión entre agosto y septiembre del año 2000, resolviendo finalmente designar a McCarrick a Washington en noviembre de 2000. Las principales razones detrás del cambio en la forma de pensar de Juan Pablo II parecen ser las siguientes. Pon mucha atención, esto es importantísimo para comprender cómo es que el Papa Juan Pablo II primero se entera de las acusaciones cuando está considerándolo para este puesto tan importante, arzobispo de la Arquidiócesis de Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. ¿Por qué el Papa Juan Pablo II primero duda
primero ya no se siente tan seguro, pero al final cambia de opinión y lo nombra arzobispo de Washington, D.C. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que provocó que el Papa Juan Pablo II cambiara de parecer a favor de McCarrick? Pon atención, esto es medular en todo este asunto. A petición del Papa Juan Pablo II, de mayo a junio de 2000, el arzobispo Montalvo, nuncio ante Estados Unidos, condujo una averiguación escrita dirigida a 4 obispos de Nueva Jersey para determinar si las acusaciones en contra de McCarrick eran verdaderas. Las respuestas de los obispos a la averiguación confirmaron que McCarrick había compartido cama con hombres jóvenes, pero no indicaban con certeza que McCarrick hubiera cometido alguna falta de carácter sexual. Lo que se sabe ahora, no en tiempos de Juan Pablo II, sino lo que se sabe ahora, mediante la investigación llevada a cabo para la preparación de este reporte, es que 3 de los 4 obispos estadounidenses dieron información imprecisa e incompleta a la Santa Sede acerca de la conducta sexual de McCarrick con adultos jóvenes. Esta información imprecisa parece haber influido en las conclusiones de los consejeros de Juan Pablo II y de Juan Pablo II mismo. El 6 de agosto de 2000, McCarrick escribió una carta al obispo Dziwisz. Recuerda que Stanislaw Dziwisz era el secretario del Papa, con la intención de refutar las acusaciones hechas por el cardenal O'Connor. Entonces, McCarrick mismo se entera de que está considerado para un puesto tan importante, pero se entera también de que está siendo acusado y de que ya llegó la acusación hasta la Santa Sede. Toma entonces McCarrick acción y le escribe una carta al secretario particular del Papa, obviamente para que éste se le entregue al Papa mismo. Esto sucede el 6 de agosto del 2000, dice. McCarrick escribió una carta al obispo Dziwisz, secretario particular del Papa, con la intención de refutar las acusaciones hechas por el cardenal O'Connor. En la carta que fue entregada al Papa Juan Pablo II, McCarrick afirmó: en los 70 años de mi vida, nunca he tenido relaciones sexuales con ninguna persona, hombre o mujer, joven o anciano, clérigo o laico, ni he abusado jamás de otra persona, ni la he tratado sin respeto. Y además de todo, lo jura. La negación de McCarrick fue creída y se sostuvo la opinión de que si las acusaciones en contra de McCarrick se hacían públicas, McCarrick sería capaz de refutarlas con facilidad. Al momento del nombramiento de McCarrick, y en parte debido a la naturaleza limitada de las investigaciones previas de la Santa Sede, la Santa Sede nunca había recibido una queja directa de una víctima, ni adulta ni menor, sobre las faltas de conducta de McCarrick. Por esta razón, los promotores de McCarrick pudieron caracterizar las acusaciones en su contra como chismes o rumores. El sacerdote 1, el único individuo en ese tiempo en acusar a McCarrick de faltas de conducta de carácter sexual, fue considerado un informante desconfiable, en parte porque él mismo había abusado con anterioridad de 2 muchachos adolescentes. Además, la Santa Sede no recibió ninguna carta firmada por el sacerdote 1 acerca de sus acusaciones contra McCarrick. Qué complicado esto, que un sacerdote acusa a un cardenal. Es que fíjate la lógica. Un sacerdote acusa a un cardenal de un pecado sexual, pero descubren que el sacerdote que está acusando al cardenal, él sí lo logran encontrar culpable de haber abusado de menores. Entonces eso hizo que, y aparte no había una declaración firmada por este sacerdote 1. Entonces, ante esta situación, el Vaticano descartó la acusación del sacerdote 1 como una acusación no confiable. A pesar de que McCarrick admitió que fue imprudente compartir una cama con seminaristas en la casa de la playa, insistió que nunca sostuvo una conducta sexual y que las acusaciones contrarias, incluyendo las cartas anónimas, constituían chismes motivados por la calumnia o con fines políticos. Aunque no existe evidencia directa,
es posible que la información obtenida, que la experiencia del pasado de Juan Pablo II en Polonia acerca del uso de acusaciones falsas en contra de obispos en detrimento de la reputación de la Iglesia, jugaron un papel importante en su aceptación de las negaciones de McCarrick. Y es que sí, Juan Pablo II, personalmente, él había tenido la experiencia cuando estaba en Polonia. Recuerda que él fue arzobispo de Cracovia y a él le tocó enfrentar la situación de que el gobierno comunista, con tal de desprestigiar a la Iglesia, calumniaba y hacía acusaciones de esta índole a los obispos y a los sacerdotes más prominentes, precisamente para quitarles credibilidad ante los fieles, para quitarles autoridad. De manera que el Papa Juan Pablo II venía de un lugar, de haber vivido una experiencia donde era común la calumnia a personas importantes de la jerarquía de la Iglesia con el propósito de desprestigiarlos. Entonces, cuando McCarrick explica que todo esto es infundado, que seguramente son chismes por calumniarlo o por fines políticos, pues esto lo relaciona Juan Pablo II con lo que él ya sabe que en efecto pasa que llegan a calumniar a sacerdotes y que llegan a calumniar a obispos y que llegan a calumniar a cardenales, y entonces él considera, este es un caso más de calumnia en contra de un cardenal, un caso más de los que he visto. A lo largo de 2 décadas de ministerio episcopal, McCarrick fue reconocido como un trabajador excepcional y un obispo eficaz capaz de manejar tareas delicadas y difíciles, tanto en Estados Unidos como en algunas de las regiones más sensibles del mundo, incluyendo el antiguo bloque oriental, en particular Yugoslavia. El Papa Juan Pablo II había conocido a McCarrick por años, siendo su primer encuentro a mediados de la década de 1970. McCarrick interactuó con el Papa con frecuencia en Roma y durante los viajes al extranjero, incluyendo la visita del Papa Newark en 1995 y durante sus viajes anuales a Roma relacionados con la Fundación Pontificia. La relación directa de McCarrick con Juan Pablo II también pudo haber tenido influencia en la decisión del Papa. En cuanto al Papa, en lo que al Papa respectaba, era un hombre fiel a la Iglesia, trabajador, exitoso, pastoralmente hablando, habían colaborado juntos, lo había visto en diferentes viajes, lo que él veía de McCarrick era un buen pastor, tanto que por eso hasta lo hizo cardenal en un momento dado. 2. Conocimiento y toma de decisiones relacionadas a McCarrick durante el pontificado de Benedicto XVI. Al comienzo del pontificado de Benedicto XVI, la información recibida por la Santa Sede relacionada con las faltas de conducta de McCarrick fue en general similar a la información que había estado al alcance de Juan Pablo II al momento de su nombramiento en Washington. Poco después de su elección en abril de 2005, con la recomendación del nuncio y la congregación de obispos, el Papa Benedicto XVI extendió el nombramiento de McCarrick en Washington, que era considerado exitoso, 2 años más. El Papa Benedicto, pues, tenía la misma información que tenía Juan Pablo II y hasta le extiende 2 años, basándose, por supuesto, en la información que tiene disponible, sino en qué. Con base en nuevos detalles relacionados con las acusaciones del sacerdote 1, la Santa Sede dio marcha atrás a fines de 2005 y buscó con urgencia un sucesor para el arzobispo de Washington, pidiendo que McCarrick fuera removido espontáneamente como arzobispo tras la Pascua de 2006. Durante los 2 siguientes años, los oficiales de la Santa Sede tuvieron dificultad para decidir cómo manejar los problemas relacionados con el cardenal McCarrick. Durante sus funciones como secretario de Estado, el arzobispo Vigano escribió 2 memoranda, uno en 2006 y otro en 2008, con el propósito de hacer preguntas relacionadas con McCarrick a sus superiores. Los memorandas se referían a las acusaciones y rumores acerca de las faltas de conducta de McCarrick durante la década de 1980, advirtiendo la preocupación de que un escándalo podría provocarse, dada la información que ya circulaba ampliamente. Notando que las acusaciones seguían sin ser comprobadas y reconociendo que solo el Papa podría juzgar a un cardenal bajo la ley canónica, Vigano sugirió que el proceso canónico fuera abierto para determinar la verdad y, de ser comprobada, para imponer una medida ejemplar. Los superiores de Vigano,
el secretario de Estado, cardenal Bertone, y el sustituto, arzobispo Sandri, compartían las preocupaciones de Viganò, y el cardenal Bertone presentó el asunto directamente al Papa Benedicto XVI. Ultimadamente, la vía del proceso canónico para resolver los problemas factuales y la posible prescripción de penas canónicas no fue tomada. En cambio, la decisión que se tomó fue apelar a la conciencia y al espíritu eclesial de McCarrick, indicándole que debería permanecer en privado y minimizar sus viajes por el bien de la Iglesia. En 2006, el cardenal Re, ¿te acuerdas de Giovanni Battista Re?, prefecto de la Congregación de Obispos, instruyó al nuncio Zambi para informar estas indicaciones de forma verbal a McCarrick. En 2008, el prefecto Re transmitió las indicaciones a McCarrick por escrito. Aun cuando el método del cardenal Re fue aprobado por el Papa Benedicto XVI, las indicaciones no portaban el imprimatur expreso del Papa. No estaban basadas en los hallazgos factuales de que McCarrick había tenido faltas de conducta y no incluían la prohibición del ministerio público. Varios factores parecen haber influido en el rechazo del Papa Benedicto XVI a iniciar un proceso canónico formal. No existían acusaciones creíbles de abuso a menores. Creíbles es la palabra clave aquí. No existían acusaciones creíbles. El juramento de obispo de McCarrick asegurando que las acusaciones eran falsas. Es que imagínate, el Papa Francisco, el Papa Benedicto, el Papa Juan Pablo en su momento, lo primero que hizo es pensar bien de McCarrick, aunque tuvo sus dudas, ya juntando todo, él pensaba bien de McCarrick, y cuando McCarrick le jura que él no ha hecho nada, se lo cree. Porque aquí hay un detalle, los hombres buenos confían en la bonomía de las personas, es decir, una persona buena no piensa mal de los demás. Lo primero que hace es pensar bien de ellos. Y es terrible cuando alguien es una gran decepción. Es terrible y es una situación muy complicada porque ¿qué hacemos? Pensamos mal de todo el mundo, le tenemos miedo a todo el mundo lo consideramos un potencial criminal, o le concedemos el beneficio de la duda, o nos regimos por aquel principio que por lo visto ya no existe, de que todo el mundo tiene derecho a ser considerado inocente hasta que se le demuestre lo culpable, porque en la actualidad, gracias a este tipo de truanes como McCarrick, lamentablemente, ahora el criterio parece ser el contrario. Parece que ya nadie tiene derecho a ser considerado inocente hasta que se le demuestre lo culpable. Parece que más bien ahora hay que sospechar de todo el mundo en primera instancia hasta que no demostremos que es inocente. Y esto ha tenido repercusiones incluso dentro de la misma iglesia en un afán precisamente por proteger a los menores y por proteger a los vulnerables. Haciendo un paréntesis a todo esto y también a manera de análisis y reflexión de este reporte, y para que te des una idea de las medidas que toma la Iglesia Católica hoy por hoy, y todo por culpa de truanes como McCarrick y de muchos más, Maciel, en fin. La semana pasada, precisamente, recibí una notificación de la arquidiócesis, donde trabajo como periodista, diciéndome que se cumplía el plazo en el que tenía yo que autorizar que se revisaran, que la arquidiócesis revisaran mis expedientes criminales. Contratan ellos una agencia que se hace cargo del proceso. Y no solo conmigo. Le revisan los expedientes criminales a todos los que son empleados, a todos los que son voluntarios, a todos los sacerdotes, a todas las religiosas, a todos los catequistas, todo el que quiera colaborar o trabajar con la Iglesia Católica hoy por hoy, al menos aquí en Estados Unidos, cada cierto número de años le revisan sus expedientes criminales para comprobar que sigue siendo una persona decente y confiable. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Cuándo se había visto eso? Que a un catequista de primera comunión le fueran a revisar sus expedientes criminales. Bueno, ahora se tiene que hacer por proteger a los menores y por proteger a las personas vulnerables por culpa de este tipo de granujas. Y no solamente eso, también junto con la petición de que autorizara yo, y si no la autorizo, pues entonces ya no puedo yo trabajar para la arquidiócesis, ni puedo hacer nada. Y aun cuando mi trabajo con la arquidiócesis es de periodista,
y no tengo que ver con menores ni con personas vulnerables. Y aunque mi apostolado, en todo caso, aquí en la arquidiócesis consiste en dar conferencias en diferentes parroquias, ese es mi apostolado, es para adultos, no tengo nada que ver con niños. Alguna vez lo tuve que hacer como árbitro de fútbol en la Liga de Escuelas Católicas. Fuera de eso, nunca he tenido nada que ver con niños en mi trabajo apostólico aquí en la arquidiócesis. Aún así, tengo que tomar regularmente un curso de actualización sobre la protección a menores y a personas vulnerables, sobre la protección de abuso y acoso sexual. Y es terrible tener que tomar ese curso y estudiar casos concretos de abusadores y cómo lo hicieron y cómo no lo hicieron y cómo protegen. A mí me resulta nauseabundo cada vez que tengo que tomar esos cursos. Y digo, ¿qué tenemos que estar haciendo esto? Bueno, porque ahora resulta que todo el mundo tiene que ser considerado sospechoso hasta que no se demuestre que es inocente, incluso por la vía legal, como en este caso verificando los expedientes criminales. Eso es terrible, es a lo que hemos llegado. ¿Me opongo? Pues no, porque entiendo que hay que proteger a los menores y a las personas vulnerables. Hay que protegerlos de los verdaderos perpetradores que lamentablemente existen. Y pues si estas medidas ayudan a ponerle freno a esto, pues ni modo, hay que hacerlo. No me opongo, me gusta, no, me incomoda mucho. Porque yo sé que soy una persona decente, simplemente por eso. Pero, pues ni modo. Pero volviendo a los papas y volviendo aquí a este reporte, el Papa Juan Pablo II, pues le cree a él, ¿no? Además de todo lo que ya leímos. Cree en su palabra, porque el tipo hasta le jura. Entonces, cuando llega el turno de Benedicto XVI, él tiene la misma información que Juan Pablo II. No hay acusaciones contundentes, no hay evidencias contundentes. Y además existe un juramento, y además es un juramento de obispo, porque el tipo no solamente juró, ¿verdad? Sino que juró como obispo, eso mismo, te doy mi palabra de obispo, te juro como obispo que yo no hice esto nunca con nadie. Y el Papa Benedicto XVI le cree, ¿por qué va a dudar de la buena palabra de un hombre? Y resulta que ese hombre no era más que un granuja, un mentiroso, un sinvergüenza. Entonces, en los factores que parecen haber influido en el rechazo del Papa Benedicto XVI a iniciar un proceso en contra de McCarrick, era que no existían acusaciones creíbles de abuso a menores, el juramento de obispo de McCarrick asegurando que las acusaciones eran falsas, las acusaciones de faltas de conducta con adultos estaban relacionadas con eventos sucedidos en los años 1980, ya lógicamente que estamos ahora hablando de 2008, y no había indicación de alguna falta de conducta reciente. En ausencia de sanciones canónicas o instrucciones explícitas del Santo Padre, McCarrick continuó sus actividades en Estados Unidos y el extranjero. McCarrick continuó en el ministerio público activo, continuó su trabajo en Catholic Relief Services, incluyendo viajes al extranjero. Viajó a Roma para varias juntas y eventos, siguió siendo miembro de dicasterios de la Santa Sede, como la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica y Pontificios Consejos. Continuó su labor en el Medio Oriente con el Departamento de Estado de Estados Unidos y participó en comités de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. McCarrick asumió también otras funciones con la aprobación de oficiales de la Curia Romana o del Nuncio Apostólico. A mediados de 2009, el nuncio Zambi se volvió el principal punto de contacto para McCarrick, y con Zambi haciéndose cargo de la situación, ni el Papa Benedicto XVI ni la Congregación de Obispos parecen haber sido informados de las actividades de McCarrick en Estados Unidos y el extranjero. Una vez que el arzobispo Viganò fue nombrado nuncio ante Estados Unidos a fines de 2011, McCarrick mantuvo a Viganò informado con regularidad de sus viajes y actividades. Hacia el final del pontificado de Benedicto XVI, el sacerdote 3, otro sacerdote de Metuchen, informó al nuncio Viganò de su demanda alegando actividad sexual entre él y McCarrick que había ocurrido en 1991. Viganò escribió al cardenal Ouellet, ya sabes, el canadiense Marc Ouellet. Viganò escribió al cardenal Ouellet, el nuevo prefecto de la Congregación de Obispos, acerca de esto en 2012, y Ouellet instruyó a Viganò a tomar ciertas medidas, incluyendo
una indagatoria con autoridades diocesanas específicas y con el sacerdote 3 para determinar si las acusaciones eran creíbles. Viganó no siguió estos pasos y por tanto nunca asumió la postura para validar la credibilidad del sacerdote 3. McCarrick continuó activo, viajando nacional e internacionalmente. Según el reporte, el mismo prefecto de la Congregación de Obispos le instruyó al nuncio Viganó que investigara si eran creíbles las acusaciones. Según el reporte, Viganó no lo hizo. 4. Conocimiento y toma de decisiones relacionadas a McCarrick durante el pontificado de Francisco. Dado el retiro de McCarrick y su edad avanzada, en el periodo de 2013 a 2017, las autoridades de la Santa Sede atendieron rara vez las indicaciones dadas a McCarrick en 2006 y 2008, que habían sido modificadas para su aplicación durante el pontificado de Benedicto XVI. Ni el Papa Francisco, ni el cardenal Parolin, ni el cardenal Ouellet levantaron o modificaron las indicaciones previas relacionadas con las actividades o la residencia de McCarrick. McCarrick continuó en general su labor religiosa, humanitaria y de caridad durante este periodo, en ocasiones con renovado enfoque y energía, pero también con un aumento de dificultad debido a su edad avanzada. En el periodo de 2013 a 2017, McCarrick no fungió como agente diplomático para la Santa Sede ni con ningún otro mandato oficial de la Secretaría de Estado. En pocas ocasiones, McCarrick continuó sus actividades y la existencia de indicaciones previas fue presentada al Papa Francisco por el sustituto Becciu y el secretario de Estado Parolin. El nuncio Viganó aseguró primero en 2018 que él mencionó a McCarrick en juntas con el Santo Padre en junio y octubre de 2013, pero no existen registros que sustenten el testimonio de Viganó y la evidencia de lo que él afirma es disputada con fuerza. El Papa Francisco recuerda una breve conversación sobre McCarrick con el sustituto Becciu y no excluye la posibilidad de un breve intercambio similar con el cardenal Parolin. Antes de 2018, el Santo Padre nunca discutió el caso McCarrick con el cardenal Ouellet, quien era el prefecto del dicasterio con principal competencia sobre el asunto, es decir, la Congregación de Obispos, o con el Papa emérito Benedicto XVI. El mismo Papa Benedicto XVI, como decía al principio de esta transmisión, no le comentó nada sobre McCarrick a Francisco. Entonces, con todo esto, pues realmente no era un tema de relevancia para el Papa Francisco, no hasta el momento. Hasta 2017 nadie, incluyendo al cardenal Parolin, al cardenal Ouellet, al arzobispo Becciu o al arzobispo Viganó, entregaron al Papa Francisco documentación alguna que contuviera las acusaciones en contra de McCarrick, incluyendo las cartas anónimas desde principios de los años 1990 o documentos relacionados con sacerdote 1 y sacerdote 3. Nadie hasta 2017 le entregó al Papa ningún documento. Entonces, según el Papa, él tuvo una breve conversación sobre McCarrick, ¿verdad? Con el secretario sustituto de Estado sustituto Becciu, otra con Parolin, breves. Nunca habló sobre McCarrick con Marc Ouellet, prefecto de la Congregación de los Obispos, que es el dicasterio del Vaticano, al que competía el caso McCarrick, y el prefecto nunca le menciona nada al Papa Francisco, y el Papa emérito Benedicto XVI tampoco. Entonces, sin documentación escrita, nunca le dieron las acusaciones escritas, nunca le dieron documentación escrita, ni expedientes, ni nada al Papa, poco le comentan, casi nada sobre McCarrick, pues no era tema para el Papa Francisco. El Papa Francisco solo había escuchado que existían acusaciones y rumores relacionados con conducta moral con adultos que ocurrieron antes del nombramiento de McCarrick en Washington, creyendo que las acusaciones ya habían sido revisadas y rechazadas por el Papa Juan Pablo II, y sabiendo bien que McCarrick estuvo activo durante el pontificado de Benedicto XVI, el Papa Francisco no vio la necesidad de modificar las formas que se habían adoptado en años anteriores. En junio de 2017,
la Arquidiócesis de Nueva York recibió la primera acusación de abuso sexual de McCarrick a una víctima menor de 18 años de edad, ocurrida a principios de los años 1970. Poco después de que la acusación pareciera ser creíble, el Papa Francisco pidió la renuncia de McCarrick del Colegio de Cardenales. Tras un proceso penal administrativo por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe, McCarrick fue declarado culpable de actos que contravienen el sexto mandamiento del Decálogo, involucrando a menores y adultos, y sobre esta base fue expulsado del estado clerical. Así concluye el resumen ejecutivo de este extenso reporte de alrededor de 450 páginas, el reporte sobre el conocimiento institucional de la Santa Sede y la toma de decisiones en relación con el ex cardenal Theodore Edgar McCarrick de 1930 a 2017. Pues ahora conocemos, ¿verdad?, qué fue lo que pasó y por qué los papas confiaron en él últimamente, y a pesar de las acusaciones, no eran lo suficientemente contundentes la información que se le hizo llegar a los papas, además actuando también bajo la consejería de asesores en el caso de Juan Pablo II, que también creyeron en la inocencia de McCarrick, el juramento de que todo es falso que le hizo al Papa Juan Pablo II, juramento que también creyó después en su momento Benedicto XVI. Un problema de todo esto también es que se recibió una gran cantidad de acusaciones, y fíjate, las recibieron, aquí dice en el reporte, ¿verdad? Acusaciones que fueron enviadas al nuncio, que fueron enviadas a los cardenales de Estados Unidos, pero eran acusaciones anónimas. Y eso es un gran problema. Hoy por hoy existen dos líneas, algo así como dos teléfonos rojos, dos hotlines, les dicen, para acusar, bueno, no para acusar, sino para hacer reportes de conducta sexual inapropiada por parte del clero. Una de esas líneas es para reportar problemas de esta índole, ya sea por sacerdotes o por religiosos o por empleados de la arquidiócesis o por voluntarios de una parroquia, en fin. Otra línea está dedicada únicamente a reportar este tipo de situaciones, pero concernientes únicamente a obispos. Entonces las arquidiócesis ponen ahí estos canales de comunicación. En el caso de los obispos llega a las conferencias episcopales, y hay manera de hacer el reporte de forma verbal, hay manera de hacer el reporte de forma escrita, pero siempre cabe la posibilidad de que los reportes sean hechos de manera anónima. Esto representa un gran problema porque para las autoridades de la Iglesia recibir acusaciones anónimas, aunque no quieras o aunque no queramos, eso le resta credibilidad. Porque es una realidad que las calumnias existen, sí existen. Y hemos visto cómo ha habido acusaciones injustas y mentirosas. Bueno, el cardenal Pell en Australia, pero también a niveles parroquiales. Se ha acusado a sacerdotes injustamente por dañarlos. Lo mismo que se metió a la cárcel injustamente al cardenal Pell, que gracias a Dios ya salió en Australia. Y es tan fácil querer hacerle daño a un sacerdote o a un obispo o hasta a un cardenal por esa vía. Porque por los protocolos de acción que hay, si se recibe una acusación, hay que congelar al sacerdote o al obispo, hay que ponerlo en la congeladora, es decir, hay que sacarlo de su actividad en lo que se hacen las averiguaciones correspondientes. Según los protocolos, la Iglesia tiene que dar parte a las autoridades civiles para que conduzcan su propia investigación, mientras la Iglesia conduce su propia investigación. Y mientras el sacerdote o el obispo están congelados, precisamente para no exponer a nadie más a que en caso de que hayan cometido algo, ¿verdad? Y también en cierta forma para protegerlos a ellos de alguna represalia que pudiera dañarlos. Entonces se le puede hacer daño a un sacerdote, se le puede hacer daño a un obispo, se le puede hacer daño a un cardenal de esta forma. Y cuando alguien quiere dañar, lo más seguro es que se esconda en el anonimato. Porque si da la cara en una acusación injusta y se van a juicio y tiene que ir a comparecer y todo esto,
es más difícil que alguien tenga el cinismo para acusar y mentir y pararse en un juzgado y decir más mentiras y bajo perjurio y todo con tal de dañar a alguien. Entonces, lamentablemente, la mayoría de las acusaciones calumniosas se hacen bajo el anonimato. Por el contrario, cuando alguien da su nombre, cuando alguien da su número de teléfono, cuando alguien indica cómo contactarlo, cuando alguien está dispuesto a declarar, a dar más detalles, cambia la cosa por completo. ¿Por qué la mayoría de los reportes se hacen de forma anónima? Pasan tres cosas. Cuando alguien es afectado de esta manera, el daño emocional es terrible. Es terrible. Y por eso a veces pasan muchos años para que alguien se anime por fin a hacer una acusación. Es devastador para la persona que sufre esto, pero también es devastador para las personas cercanas a una víctima. Es algo que llena de vergüenza y de dolor a las personas que son víctimas. Entonces, cuando se animan a hacer una acusación, muchas veces se escudan en el anonimato porque les da vergüenza tener que decir soy yo al que se lo hicieron, o es mi hijo al que se lo hicieron, o es mi hija a quien se lo hicieron. Entonces, por eso se recurre al anonimato, porque es algo que llena de vergüenza, es algo tan doloroso, tan devastador. Esa es una razón. Otra razón es porque ya me hicieron bastante daño. Si doy mi nombre y todo eso, y luego me van a hacer ir a declarar al tribunal, ir a un careo con este truán que me echó a perder la vida, tal vez vengan los medios de comunicación y tenga yo que empezar a salir ahí cuando llegue al juzgado y a la salida me pongan el micrófono y la cámara enfrente. Ya con el daño que me hicieron, ¿para qué me expongo a más dolor y a más de estas cosas? Y a que todo el mundo me conozca y a salir en los periódicos y todo eso. Mejor, ¿saben qué? Les digo lo que me hizo, pero no les digo quién soy. Entonces, no solo por vergüenza, como fue el primer ejemplo que di, sino también por protegerse de mayores problemas, muchos mejor reportan las cosas de forma anónima. Pero otra vez, el problema es que las acusaciones anónimas es probable que sean falsas. Entonces, ¿qué acaba pasando? Que aunque en esas líneas abiertas para que alguien haga un reporte te digan tu acusación puede ser anónima, lo cierto es que a la hora de la hora no le van a dar credibilidad por ser anónima. Pero hay otra causa y esa es la más grave. Esa es la más grave y esta es una causa que las autoridades eclesiásticas tienen que tener en cuenta. Es la causa más grave por la que alguien prefiera guardar el anonimato. ¿Y saben cuál es? El temor a la represalia. Sí, el temor a la represalia por parte de las autoridades de la iglesia. Sí, porque sabemos que sucede. Porque sabemos que sucede, porque sabemos que un párroco le puede desgraciar la vida a un feligrés, porque sabemos que un obispo le puede desgraciar la vida a un laico, a un sacerdote, a una monja. Sí, sucede. Sucede que porque si alguien reporta al vicario, el párroco se puede tomar represalias contra, ¿sabes qué? Desde que ya te saco de la jugada, desde que te saco de la jugada y a este lo vetan, y aquí lo vetan, no puede volver a participar en ningún apostolado, lo quitan de las misas, le aplican la ley del hielo hasta que él por cuenta propia se harte, se aburra y se vaya a otra parroquia. Y esa es la represalia más tranquila y más inofensiva. Hacerle la vida imposible para que mejor se vaya a fuerza de ningunearlo. Y esa es una venganza de un párroco. Pero si se queja, si viene la queja en la arquidiócesis o en la diócesis de algo que sucede en la parroquia o de algo que sucede en una escuela católica, que aquí en Estados Unidos la mayoría de las escuelas católicas, casi todas, son escuelas parroquiales. Bueno, ante una acusación contra la diócesis, entonces igual la vida imposible hasta que se vayan de aquí, ve cómo ya no le dan reinscripción al niño. Si la queja viene de un maestro, ¿sabes qué? No le renuevan el contrato. Y entonces mucha gente, si es un empleado de la misma diócesis, igual, la gente le tiene miedo a la represalia dentro de la iglesia misma.
es una realidad. Y si la gente le tiene miedo a la represalia, es porque la represalia sucede y sucede por parte de párrocos y sucede por parte de autoridades de las arquidiócesis y de las diócesis y sucede por parte de obispos. No nos hagamos, sucede. Y si sucede, ¿cómo quieren que la gente dé su nombre y dé su firma y dé todo y que no se queden en el anonimato? Si les tienen miedo a lo que les puedan pasar por abrir la boca y decir y denunciar. Sucede, señores párrocos que están viendo esto, sucede, no se hagan, no nos hagamos. Me duele decir esto. Toda mi vida he sido católico y toda mi vida, ustedes saben, mi compromiso con la iglesia, mi amor a la iglesia es categórico, es comprometido, es veraz. Pero llevo 32 años trabajando en apostolados, en diferentes parroquias, en diferentes diócesis, en diferentes países, y ya me la sé. A todos los niveles existe la represalia. Lógicamente, la gente no quiere problemas. No, espérate, que mis hijos terminen de estudiar primero antes de abrir la boca. No, espérate, es que no te vayas a quedar sin tu trabajo de maestro. No, es que espérate, no vayas a perder el empleo que tienes en la diócesis porque necesitamos ese ingreso también para salir adelante. Y entonces mejor la gente, cuando llega a denunciar, mejor se calla para no tener líos. Porque igual, si la queja va contra va al nuncio, si la queja va al nuncio, entonces la represalia viene del obispo. Y realmente todos, ¿de qué? O sea, qué bueno que chequen, o bueno, ya, no digo qué bueno, no. Así como nos checan el expediente criminal, ¿verdad? A ver, así como nos checan cada determinado tiempo nuestro expediente criminal y nos hacen tomar el curso espantoso viendo todos esos perpetradores de abusos para que aprendamos a proteger a los niños y todo eso, que a veces más parece que el curso sí es para proteger a los niños, pero también como que es para protegerme yo. No vaya yo a hacer algo que sea malentendido y me meta yo en un problema, porque también esa es otra. También esa es otra. No vaya yo a sin querer hacer algo que no, que alguien malinterprete y que me mete en un problemón. Entonces, mejor tomar el curso para saber cómo proteger y cómo protegerme yo como empleado o como catequista o como voluntario o como sacerdote mismo, ¿verdad? Bueno, así como nos hacen hacer todo eso, tienen ustedes obispos, párrocos, autoridades de las diócesis, superintendentes de educación católica, tienen que darnos la garantía de que en efecto vamos a estar libres y vamos a estar a salvo si tenemos que hacer una denuncia. Porque mientras no tengamos esa garantía, lógicamente cuando vienen estas situaciones tan desastrosas, la gente se va a seguir escudando en el anonimato. Y el anonimato claramente no ayuda. No nos ayuda a nadie, pero se necesita la garantía de que no va a haber represalias. Y esa garantía la tienen que dar ustedes, párrocos, obispos, superintendentes de educación católica, gente que esté a cualquier cargo, vicarios para el clero, porque igual si el que levanta la alerta es un sacerdote, igual lo pueden congelar, lo pueden mandar a la parroquia que nadie quiere, esa rural allá lejana donde nada más hay 3 feligreses, sí, no, sí, la represalia existe, es la triste realidad, y hay niveles de parroquias, y hay la que nadie quiere y la que todo el mundo se pelea, y pues sí, me causas líos, pues te vas a... Sí, eso pasa, eso pasa. Entonces, todo eso contribuye precisamente a complicar este tipo de problemas. Si de entrada, en el caso McCarrick, se empiezan a recibir una buena cantidad de acusaciones bien fundamentadas de personas que dan su nombre, su teléfono, a quien se les puede entrevistar y se empieza a encontrar ya un patrón en los testimonios, eso le va reforzando credibilidad a las acusaciones, ¿verdad? Qué diferente hubiera sido si las acusaciones no hubieran sido anónimas. Entonces creo que es un buen tema de reflexión y ahora que la iglesia de esta situación de McCarrick quiere aprender qué hacer para evitar que se vuelvan a cometer abusos a ese nivel tan alto en la jerarquía, bueno, consideren esto que les estoy diciendo, por favor. ¿Cómo es posible que un cardenal cometa este tipo de cosas? Bueno, las cometió desde antes, ¿verdad? Las cometió desde antes. Es increíble lo que hizo.
Pero a fin de cuentas, algo que tenemos que tener todos claro es que la iglesia está formada por humanos de barro, que nos rompemos, que somos frágiles y que todos tenemos nuestros puntos débiles y unos somos más frágiles que otros. Pero tampoco es esto para que nos alarmemos y tampoco es esto para que nos rasguemos las vestiduras y queramos dejar de ser católicos o dejemos de creer en la iglesia. No, hay un prototipo de este tipo de situaciones y es el caso de Judas. Judas Iscariote, no Judas Tadeo, Judas Iscariote. Si los obispos nuestros son los sucesores de los apóstoles, yo me atrevería a decir que si los primeros obispos fueron los 12 apóstoles, de esos 12 obispos, yo diría que los primeros 4 cardenales, los más importantes, los más cercanos al mero mero, fueron Pedro, Santiago, Juan y Judas. Pedro, Santiago y Juan es obvio, ¿verdad? En los momentos más importantes se los llevaba Jesús, fueron testigos de la transfiguración. En la oración en el huerto es a los que se trajo consigo para que le dieran compañía y apoyo, eran los cercanos. Pero indudablemente Judas también era de los más queridos, de los más cercanos de Jesús. Hay 2 evidencias claras y contundentes en los evangelios. Uno, lo sentó en la última cena en el lugar de honor del banquete, a su izquierda. Lo vemos en el evangelio según San Juan. Incluso hasta le da pan mojado en salsa en el evangelio según San Juan. Un gesto reservado en los banquetes del anfitrión hacia el invitado de honor. Y se lo dio a Judas. Y 2, la forma como se dirigía a él y cómo se dirigió a él en el momento en que lo traiciona, ahí en el huerto de los olivos. Amigo, Judas, amigo, con un beso me traicionas. O sea, le hablaba de amigo, le hablaba con amor hasta en esos momentos. Por eso yo diría que los 4 primeros cardenales fueron Pedro, Santiago, Juan y el mismo Judas. Bueno, el mismo Judas. ¿Cómo le pudo mentir McCarrick a Juan Pablo II bajo juramento? Alguien que iba a llegar a ser cardenal. Bueno, ¿qué es peor? ¿Vender a Jesús, siendo de los más cercanos, vender a Jesús o mentirle a un papa, mentirle al vicario de Cristo? Infinitamente peor lo que hizo Judas, de los más cercanos, comparado con lo que hizo McCarrick. Y tal vez, en algún momento dado, Jesús permitió que uno de sus más cercanos cayera tan bajo para dejarnos la lección de que eso pasa, puede volver a pasar, pero que últimamente no estamos en la iglesia ni nos vamos de ella por Judas, ni por los Judas que hay. Estamos aquí por Cristo Jesús. De manera que lo que hizo McCarrick no debe ser motivo para que nadie se debilite su fe, para que alguien pierda credibilidad en la iglesia, no. Esfuerzos por combatir esto sí que los hay, sí. Por supuesto, ya te he dicho estos hotlines, estos mecanismos, estas vías de comunicación para reportar abusos, tanto de sacerdotes, empleados y voluntarios, y ahora esta otra línea de comunicación para reportar abusos de obispos. O sea, la iglesia está haciendo lo suyo, está haciendo lo que puede. Fíjate que de lo que dice el reporte hay algo que en las consideraciones de por qué Juan Pablo II cambió su decisión, hay algo que no mencionaron, pero lo voy a mencionar yo, y no creo equivocarme. Si la acusación de McCarrick hubiera sucedido hoy, si hoy el Papa Francisco está considerando si pone a McCarrick o no, o le hubiera tocado a Benedicto XVI en la segunda etapa de su pontificado de Benedicto XVI, y ahora vas a ver por qué. Si Benedicto o Francisco estuvieran considerando a McCarrick para ser arzobispo de Washington y reciben la acusación de esta índole, en ese momento, en la segunda parte del pontificado de Benedicto o el Papa Francisco ahora hubieran dicho, ¿saben qué? Investiguen esto bien y mientras ponemos otro arzobispo. ¿Por qué eso hubiera sucedido hoy? Pero no sucedió cuando Juan Pablo II, y yo creo que tampoco hubiera sucedido en la primera parte del pontificado del Papa Benedicto XVI, porque en ese tiempo no sabíamos de todos los abusos sexuales que se cometían por parte del clero. Todo esto se destapó ¿cuándo?
a partir del año del sacerdocio que proclamó el mismo Papa Benedicto XVI. Ahí fue cuando destapó todo, con los problemas que ya todos sabemos. Y cuando vimos de qué tamaño es este problema realmente. Antes, no. Antes no nos habíamos percatado de la magnitud de esto. Entonces, pues igual, el Papa Juan Pablo II en su momento, sin ser consciente de toda esta problemática, pues confió. Y yo creo que también fue una de las cosas por las que pudo confiar en Maciel, ha de haber pensado, igual, es un tipo que ha hecho una orden tan grande, tan fecunda en vocaciones, tan apegada al magisterio de la Iglesia. Lo conozco, ¿verdad? Hizo posible que fuera yo a México la primera vez. Todo esto, pues lo han de estar calumniando. La misma lógica que usó con McCarrick, basada en su experiencia de las calumnias a los obispos. Y sin haber tenido la experiencia pastoral de enfrentar todo este tipo de escándalos y de abusos. Ya en estos tiempos contemporáneos, lamentablemente, se sabe tanto de esta situación que ahora el proceder es enteramente distinto, el criterio es mucho más riguroso, mucho más estricto, y por eso creo yo que en estos tiempos y en la segunda parte del pontificado de Benedicto XVI hubiera sido una historia diferente. Pues bien, esta es la lectura de el resumen ejecutivo de este reporte que ha emitido la Santa Sede acerca del ex cardenal Theodore McCarrick. Ahí se queda para la reflexión. Recemos por la Iglesia, por supuesto, para que aprenda de esto y para que proteja a todos sus hijos. Y aunque no nos guste la idea, recemos también por McCarrick, porque a sus 90 años no le queda mucho. Y Cristo vino para la salvación de todos. Aunque no nos guste por el enojo que esto provoca, tenemos que rezar por McCarrick y su salvación. Tenemos que hacerlo. Te agradezco el favor de tu atención. Espero que esta información te resulte de utilidad. El video va a estar disponible más adelante en su repetición en Facebook y también va a estar disponible a partir de mañana en YouTube para que lo compartas con quien lo consideres oportuno. Que Dios te colme de bendiciones. Apasionate por nuestra fe.